Mi prometida exigió que madurara respecto a su ex, pero cuando descubrí lo que ella ocultaba, le di una respuesta que nunca esperó. Hola Reddit, necesito desahogarme y sobre todo vuestra perspectiva. Me llamo Sara, tengo 29 años y hasta hace muy poco estaba viviendo el sueño, de verdad. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Compartía un piso pequeño pero con encanto en el vibrante barrio de Gracia, aquí en Barcelona, con la mujer que creía que era el amor de mi vida, Laura, de 31 años, y nuestro perro, Rayo, un beagle con una energía inagotable. Mi día a día era una burbuja de felicidad, ¿sabéis? Recuerdo nuestras mañanas, con el olor a café recién molido invadiendo cada rincón, el sol filtrándose suavemente por la ventana de nuestro salón mientras escuchábamos alguna playlist indie. Nos reíamos mucho, fantaseábamos con viajes, con cómo sería nuestra casa en el futuro. Nuestra vida era el cliché perfecto de la ciudad. Mañanas de café hipster en alguna de las 1000 cafeterías monísimas de la zona, noches con nuestras amigas más progres, siempre metidas en algún debate apasionado sobre política o cultura, y planes de boda que imaginábamos en terrazas con vistas espectaculares, de esas que te quitan el aliento. Yo, honestamente, estaba extasiada. Sentía ese hormigueo constante en el estómago, esa emoción de construir un futuro juntas, de ver envejecer a Rayo a nuestro lado, de despertar cada día sabiendo que ella estaba ahí. Laura era, o al menos así la veía yo, la mujer ideal. Inteligente, con una chispa en la mirada que me derretía, encantadora con todo el mundo, y con una confianza en sí misma que era magnética, de esas personas que llenan una habitación solo con su presencia, sin decir una palabra. Me sentía la persona más afortunada del mundo, casi incapaz de creer que alguien así me hubiera elegido a mí. Estábamos inmersas en la planificación de nuestra boda, eligiendo flores, probando menús, enviando invitaciones, y yo no podía parar de sonreír. Todo parecía perfecto, ¿sabéis? Demasiado perfecto, quizás, o yo estaba demasiado ciega para ver los puntos ciegos. Porque sí, había una pequeña sombra, un grano molesto en el arroz de nuestra relación, algo que me picaba sin cesar y que yo intentaba ignorar con todas mis fuerzas. Su ex, Claudia. Laura siempre me aseguró que Claudia era solo una buena amiga, ahora, algo totalmente superado, y lo decía con un tono tan casual, con una sonrisa tan convincente, que yo casi me lo creía, de verdad, casi. Me decía, Sara, no hay nada que temer. Claudia es pasado, ya está. Pero había algo en la forma en que su mandíbula se tensaba un microsegundo cuando mencionaba su nombre, en cómo a veces evitaba mi mirada al asegurar que no había nada, o en esa insistencia en restarle importancia, que me hacía sentir un escalofrío. Era una sensación incómoda, como un nudo pequeño en el estómago que no terminaba de deshacerse. Y yo, en el fondo de mi alma, no estaba tan segura. Esa frase de totalmente superado se me repetía en la cabeza, pero sonaba cada vez más hueca. Era mi primer instinto gritando, un pequeño pitido de alarma que yo intentaba silenciar para no parecer la novia celosa y controladora que tanto odiaba ser. El tema Claudia siempre flotaba en el aire, como una mosca molesta que no terminaba de irse, ¿sabéis? No era solo una sensación, era una presencia. Cada vez que su nombre salía a la conversación, por la razón que fuera, Laura me soltaba la misma frase con un tono de fastidio que me hacía encogerme por dentro. Ya madura, Sara. Fue mi novia hace años. Ahora es solo parte de mi pasado, ¿vale? No seas insegura. Y yo, que no quería ser la novia tóxica y celosa, la que arruina las cosas con sus paranoias, intentaba tragarme la incomodidad, el nudo en el estómago, y creérmelo, de verdad que lo intentaba con todas mis fuerzas. Me forzaba a sonreír, a cambiar de tema, a convencerme de que era yo la que estaba mal. Pero había un patrón de pequeñas cosas que no me daban paz. Su móvil, siempre a mano, pero con el chat de Claudia curiosamente vacío a veces, o con conversaciones que Laura borraba casi con disimulo, como si no quisiera dejar rastro. Luego, las llamadas. A veces el móvil sonaba, ella miraba la pantalla y se metía en el pasillo, casi susurrando, con la puerta entreabierta. Y yo, en el sofá, fingiendo leer un libro, pero con el oído pegado a cada sílaba, sintiendo un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. Mi corazón se encogía. ¿Y qué decir de los planes con amigas? Laura me decía que se iba con el grupo de siempre, pero luego, en alguna foto que subían al grupo de WhatsApp, ahí estaba ella, Claudia, sonriendo junto a Laura.
Un escalofrío me recorría. Un pinchazo de celos mezclado con la rabia de sentirme una tonta. Me sentía culpable por sospechar, como si estuviera inventando cosas. Una loca celosa, ¿sabéis? Pero al mismo tiempo, me sentía estúpida, como si me estuviera negando a ver lo que tenía delante de las narices. Era como vivir en una niebla constante, donde mi intuición me gritaba una cosa y mi deseo de paz otra. La presión de la boda, los pagos ya hechos que no eran precisamente 4 duros, un dineral que mis padres habían adelantado con tanto esfuerzo, y las ilusiones de mi familia, que no dejaban de recordarme lo felices que estaban por mí, lo bien que me veía con Laura, solo aumentaban mi conflicto interno. Sentía que si decía algo, sería la mala de la película, la que arruina todo por celos infundados. Pero la gota que colmó el vaso para mi incomodidad fue cuando estábamos revisando la lista de invitados para el banquete. Fue una noche cualquiera, cenando en casa, con la lista de Excel abierta en el portátil. Laura, con la misma naturalidad que hablaba del color de los centros de mesa, me soltó que no quería invitar a Claudia para evitar dramas conmigo. Se me heló la sangre. Mi tenedor cayó al plato con un pequeño tintineo. Si ya estaba superado, ¿qué drama, Laura? ¿Qué drama había que evitar si de verdad era solo una amiga del pasado? Esa frase fue un puñetazo en el estómago, una confirmación silenciosa de que algo no cuadraba, de que no era yo la que estaba paranoica. Era ella la que estaba ocultando algo, y yo ya no podía seguir ignorándolo. Ya no había forma de disimular la incomodidad. El aire se volvió espeso. La verdad, Reddit, creo que mi subconsciente ya lo sabía. Lo sentía en la boca del estómago, pero mi corazón se negaba a aceptarlo. Quería creer en ella, ¿sabéis? La noche en que todo explotó fue una casualidad, o el destino jugándome una mala pasada. Habíamos cenado. Laura estaba más callada de lo normal, con la mirada perdida. Terminamos. Y ella, con la excusa de que necesitaba relajarse, dejó su portátil abierto en la mesa del comedor, como solía hacer, y se metió a duchar. El sonido del agua se hizo eco en el silencio de nuestro piso, un silencio que de repente se sentía ensordecedor para mí, cargado de una tensión que casi podía tocar. Yo no lo busqué, lo juro por mi vida, por Rayo, por todo lo que me quedaba de fe. Simplemente, el portátil estaba ahí, frente a mí, con la pantalla encendida, emitiendo una luz tenue en la semioscuridad del salón. Mi mirada se posó en él de forma automática, casi sin querer, como atraída por una fuerza invisible. Y entonces lo vi. La pantalla mostraba WhatsApp Web, y lo primero que captaron mis ojos, lo primero que me golpeó como un mazazo en el pecho, fue un chat anclado arriba del todo, destacando Clau, ese corazón rojo. Se me clavó como una estaca helada. Mi corazón, que ya venía latiendo con un ritmo irregular por la ansiedad de los últimos días, se aceleró de una forma que nunca antes había experimentado. Sentí un frío glacial que me recorrió todo el cuerpo, desde los pies hasta la coronilla, como si me hubieran sumergido en agua helada. Mis manos empezaron a temblar, y una náusea amarga subió por mi garganta. La respiración se me cortó, un ahogo repentino y doloroso. Vi un mensaje reciente de Laura, enviado hace apenas unos minutos. La hora exacta. El momento en que ella, supuestamente, estaba cenando conmigo. Leí las palabras, y cada una era como un puñal afilado que me atravesaba el alma. Te juro que después de la boda encontraremos la forma. Solo necesito que Sara no se derrumbe ahora. En ese instante, en ese maldito instante, supe que esto no era solo un tema no cerrado, ni mucho menos. Yo era el plan B. Era el obstáculo que ella necesitaba sortear. Un mero trámite, para seguir con alguien que ya tenía decidido. Mi mundo, todo lo que había construido, todas las ilusiones, los sueños, los planes de boda, se vino abajo en un solo clic, en un parpadeo, como un castillo de naipes. Sentí una punzada tan aguda, tan profunda, que pensé que el aire no volvería a entrar en mis pulmones. La traición me quemaba por dentro, y el silencio de la ducha de Laura se transformó en el sonido de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. No había dudas. Aunque mi mundo se desmoronaba por dentro, con cada fibra de mi ser gritando de dolor, algo en mí se mantuvo increíblemente fría y calculadora. Fue como si un interruptor se hubiera activado. No armé ningún escándalo Reddit. No grité. No lloré. No la confronté en ese momento, aunque sentía una presión brutal en el pecho,
como si me hubieran puesto una losa encima. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi voz interna, la que me gritaba que la vida que conocía acababa de implosionar, de repente se apagó. Se encendió otra voz, una fría, calculadora, que me decía: necesitas pruebas, necesitas la verdad completa. Simplemente, y con una calma aterradora que me sorprendía incluso a mí misma, hice capturas de pantalla de la conversación. Varias, para que no hubiera duda. Me las envié a mí misma por correo electrónico, con la fecha y hora exactas, para que quedara un registro innegable. La luz del portátil iluminaba mi cara, y creo que nunca me había visto tan inexpresiva. Luego, me tomé el tiempo de revisar el historial de chat entre ellas. Cada scroll era un nuevo golpe, un martillo que destrozaba lo poco que quedaba de mi fe en ella. Había mensajes sobre reservas de hoteles con fechas que coincidían con viajes de amigas suyos, fotos sospechosas de ambas en lugares que Laura me había dicho que había ido sola o con el grupo, y planes secretos que confirmaban mis peores miedos, la sensación de que yo era un mero trámite. No había duda alguna. Era una infidelidad en toda regla, una doble vida que se había gestado bajo mis narices. Después de esa investigación silenciosa, de sentir cómo el aire se volvía denso y el corazón me dolía con cada lectura, hice lo que nadie esperaría. Sabía que si la confrontaba a ella primero, Laura negaría todo. Me culparía de paranoica y el drama sería insoportable. Necesitaba una confirmación externa, algo innegable, y sabía que la única persona que podía darme esa versión, sin que se convirtiera en un drama con gritos y recriminaciones en ese momento, era la propia Claudia. Sí, lo sé, suena una locura, pero la calma que me invadía me permitió pensar con una claridad brutal. Le escribí un mensaje directo a Claudia, sabiendo que era un riesgo, pero era un riesgo que tenía que tomar. Mis dedos tecleaban con una precisión que no reconocía. «Hola, soy Sara», sé lo de Laura. «Prometo no insultarte ni gritar. Solo quiero la verdad. ¿Puedes verme?» La respuesta llegó a los pocos minutos. Un escueto «Sí, ¿dónde?» Decidimos vernos. El Raval es un barrio con rincones discretos, y elegí uno de esos. Una cafetería pequeña, casi escondida, donde el ruido ambiente nos permitiría hablar sin que cada palabra resonara. Nos vimos en esa cafetería del Raval. Y en ese encuentro, con el olor a café y la música baja de fondo, Claudia terminó confesando todo. Me miró a los ojos, con una mezcla de culpa y cansancio, y soltó toda la verdad. Sí, seguían viéndose. Sí, Laura le había prometido que el matrimonio era solo un paso práctico, una pantalla para sus padres y la sociedad, y que al final, la idea era que Laura y Claudia terminarían juntas. Me dijo que Laura le había estado diciendo lo mismo desde hacía meses, que yo era inmadura y que necesitaba madurar con el tema, para que la situación no se descontrolara. Me sentía aturdida, como si el sonido de la ciudad se hubiera apagado de repente y solo escuchara el eco de sus palabras. Salí de esa cafetería no con rabia, no con ganas de gritar, ni siquiera con la tristeza desoladora que había sentido al ver los mensajes. No, salí con algo mucho más valioso y a la vez mucho más frío. Claridad. Una claridad absoluta que cortaba como un cuchillo, que me mostraba el camino a seguir, por doloroso que fuera. Ya no había dudas, ya no había inseguridades mías. Había una verdad, cruda y descorazonadora, pero una verdad al fin y al cabo. Y con esa verdad, sabía que ya no podía volver atrás. La claridad era buena, sí, pero no exenta de un problema, no, Reddit. Era un problema gigante, una montaña que se cernía sobre mí y me aplastaba. La boda ya estaba casi pagada. Y cuando digo casi pagada, no hablo de unos pocos euros de reserva, hablo de un dineral, una cifra obscena que nos había costado meses de ahorro y esfuerzo. Mis padres, que no nadan en dinero, de verdad, se habían desprendido de una suma considerable, que no les sobraba precisamente, para ayudarme a cumplir el sueño de la boda que yo siempre había querido. El peso de ese dinero, de su sacrificio, se me clavaba en el pecho como una daga. Cancelar todo sin más significaba no solo una pérdida económica brutal, que me dejaba con una sensación de náusea cada vez que lo pensaba, sino también un drama familiar que me aterraba más que a nada. ¿Cómo iba a explicar esto? ¿Cómo iba a enfrentar a mis padres, a decirles que su inversión, su ilusión, se iba a la mierda por una mentira? Sentía la vergüenza quemándome por dentro,
Una vergüenza pública que sería difícil de manejar en nuestro círculo de amigos y conocidos. Me imaginaba los cuchicheos, las miradas de lástima, las preguntas incómodas. Era una carga inmensa, un nudo en el estómago que me impedía respirar con normalidad. Pero la otra opción era aún peor, una tortura silenciosa. Seguir adelante con la farsa, sabiendo lo que sabía, era como clavarme yo misma al paredón. Vivir una mentira que me ahogaría lentamente, día tras día. Me imaginaba los votos, la sonrisa forzada, el saber que todo era un decorado para un plan que no me incluía a mí de verdad. La idea me revolvía las tripas. Estaba en una encrucijada infernal. Y entonces llegó el giro inesperado. Claudia, a quien en mi cabeza había pintado como la villana perfecta, la otra, la que se había metido en medio, hizo algo que me descolocó por completo. Nos habíamos despedido en la cafetería con un silencio denso, pero un par de horas después me llegó un mensaje suyo. Pensé que sería para insultarme o para decirme que me alejara, pero no. Era una disculpa sincera. Sara, de verdad que lo siento. Me siento fatal por todo esto. Y luego me dijo que ella también estaba harta de la situación, de la manipulación de Laura. Laura juega a dos bandas, Sara. A mí me dice que tú eres la inmadura que necesita control, pero a ti te dice que yo soy la del pasado. Creo que se está aprovechando de las dos. Nos tiene a las dos atadas con sus mentiras. Me propuso algo que jamás habría imaginado, que me dejó boquiabierta, con el móvil en la mano y el corazón latiendo a 1000 por hora. No la cubras más, que no seamos nosotras, las otras o las engañadas, las que nos peleemos por ella, que en cambio la dejemos al descubierto juntas. No podía creerlo. La situación, de ser un triángulo amoroso doloroso, de repente se transformaba en una alianza contra la manipulación. Claudia, la enemiga, se convertía en una aliada. Era como en esas películas donde los rivales se unen contra el verdadero villano. Mi mente no daba crédito. Mi percepción del mundo se había puesto patas arriba, otra vez.